A mí también me persiguió una bruja muchos años. Me hacía caer de la hamaca, me perdía las cosas, me las cambiaba de sitio donde uno estaba. Existen muchos rezos, como el rezo del olvido, que si alguien viene a hacerme algún daño, hago el rezo y la persona se le olvida que vino. El de los duendes, el abrecaminos, que hay unos duendes que le ponen aquí unas figuritas y cuando se siente en peligro, eso se calienta, que ya el enemigo está encima. Sacaron 7 rezos, unas bolsitas rojas, unos duendecitos, unos muñequitos, unos duendecitos que eran los que abrían los abrecaminos. Cada rezo que le cierra el cuerpo tiene su talón de Aquiles. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy de nuevo quiero arrancar dándole las gracias a todos los que se conectan ahí diariamente con este contenido, dejando sus mensajes y sus comentarios. Recuerden que siempre en la descripción se deja un correo que es muy sencillo, ventanalmisterio2, el número @gmail.com. Ahí pueden enviar sus historias porque pronto vamos a hacer un especial con todas ellas. Así que si usted quiere ser parte de ese especial, pues escríbame ahí a ventanalmisterio2@gmail.com. Y de verdad, gracias a todos los que están ahí siempre conectados, a Rosita, a Adrián, a Juan José, a Juan Eduardo, a Ana, que siempre está ahí conectada. Gracias, gracias de verdad por todo ese apoyo y ese cariño. Recuerden darle dedito arriba a este video, compartirlo con las personas que ustedes consideren les puede gustar este tipo de contenido. Pero bueno, hoy vamos a tener un invitado muy especial que es nuevo por aquí, por estas ventanas del misterio, mis queridos ventaneros misteriosos, como los llaman por ahí, porque vamos a hablar de un contexto muy interesante que quienes me siguen desde hace rato saben que para mí este tipo de contenido es bastante valioso porque siempre considero que dentro del tema de la violencia o de las guerras hay muchas historias que no podemos explicar y esto ya lo hemos hablado bastante en otros contenidos. Y para hablar de ese contexto de guerra, de violencia en Colombia y todo esto inexplicable que se puede de alguna manera experimentar en ese contexto, pues tenemos a un personaje que primero fue militar del Ejército de Colombia, pero además que se dedicó a recopilar todas estas historias, no solamente propias, sino también de sus compañeros, en un libro que se llama Entre la guerra y lo inexplicable, una cantidad de historias crónicas contadas de primera mano por sus compañeros del Ejército Nacional. Así que le damos aquí la bienvenida a Eduardo Sandoval. Eduardo, muchas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Hola, muchas gracias por la invitación y sí, gracias por la presentación. Igualmente agradecido contigo por esta entrevista, para darme a conocer y dar a conocer todas las historias que ocurren en la guerra, lo que no se muestra, lo que no se cuenta, lo que hay mucha gente que no es capaz de contar, pero hay mucha gente que sí quiere saber cómo es que verdaderamente se vive la guerra. Exactamente, Eduardo, historias que son, al parecer, al margen de esa realidad que viven ustedes Al como margen. militares, pero que los toca realmente de entrada. Hablemos un poquito con las personas que están aquí conectadas. ¿Quién es Eduardo? ¿Cuánto tiempo pasó en el ejército? Para que entremos en contexto y por qué le interesan todos estos temas inexplicables. Bueno, entonces, soy Eduardo Sandoval, duré 22 años en el Ejército Nacional, entré, todo el que entra al ejército tiene su fecha, ¿sabe cuándo empezó? Yo empecé el 24 de julio de 1998. Durante mi carrera tuve muchas experiencias paranormales, escuché muchas experiencias de compañeros y al salir quise recopilarlas. En el libro, las 2 primeras historias, la primera historia me pasó a mí directamente, me pasó el año 98.
Y la segunda historia también pasó en el mismo batallón, grupo de caballería número 1 Silva Plazas, y también quise plasmarla en este libro porque es algo que pasa, no solamente pasó en ese batallón, pasa en muchos batallones. En todos los batallones hay historias del reloj fantasma, de la bruja que asusta al centinela, del centinela, el centinela sin cabeza, creo que hay unas historias de centinela sin cabeza. O sea, todos los batallones tienen historias, todos los batallones, inclusive la policía también tiene historias que pasó en los alojamientos, en las guardias, todas las historias de tanto policía, ejército, fuerza aérea, armada. Hay una historia también ahí de muchacho del Frente 37 de la FARC. Aquí están reflejadas con 22 historias que son reales, contadas por sus protagonistas y que están disponibles para aquel que quiera adentrarse un poquito más y conozca cómo es la guerra, cómo es que se vive verdaderamente la guerra, que no es solamente mover las tropas contra un enemigo, también hay cosas que hace el enemigo para defenderse de uno, como hay también cosas que hacen este lado las tropas para defenderse del enemigo sin tener que disparar. Así es, Eduardo. Vamos a irnos adentrando en esas historias que usted escribió, esa primera, que fue su historia personal. Cuéntenos un Sí. poquito de qué se trata, qué fue eso que vivió y cómo lo experimentó. Bueno, esta historia ocurrió, resulta que en el grupo de caballería número Silva Plazas, bueno, en ese año, no sé cómo estará ahorita, en el año 98, para diciembre, se hacían unas presentaciones en el Aguinaldo Boyacense en Tunja. Resulta que nos escogieron a 3 soldados para arreglar una tractomula, un camión. Ya le quitamos todo lo que es la parte de los lados, le pusimos o sea, este camión iba reflejado hacia la Virgen de los Tiestecitos, que era la Virgen a la cual se encomendó Simón Bolívar antes de la batalla del Puente Boyacá. Él se encomendó a esa Virgen. Entonces era una alegoría una ceremonia a esa Virgen. Ya hicimos el carro estaba listo, estaba con todos los tiestecitos, la Virgen, todas las decoraciones, todo lo que tocaba hacer. Resulta que eso se hacía en un hangar, donde estaban todos los carros de combate. Nosotros no dormíamos en alojamiento, dormimos ahí mismo, pues porque esa es nuestra misión, únicamente hacer la carroza, nada más. Una noche, nosotros dormíamos en un cuartico ahí, una noche vino unos camiones y guardaron unas carpas en el cuarto donde nosotros dormíamos. Pues nos tocó salirnos de ahí y dormir entre los carros, entre los urutú. Esos carros son blindados, en Duitama hace frío, mucho frío. Siendo como después de las 12 de la noche o como las 3 de la mañana, diría yo, 2:30, 3 de la mañana, yo salí del carro porque iba a orinar. Entonces yo salí así, el carro estaba, la compuerta queda en la parte alta del carro y miré hacia adelante cuando abrí la compuerta, y pasó un soldado. Así, se paró frente mío, a 1,5 metros. Lo saludé, me saludé, le dijo, ¿entonces qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y siguió caminando. Y yo dije, ¿este man qué? ¿Este soldado qué? ¿Dónde salió? Si todo estaba cerrado. Le pregunté a un compañero que estaba adentro, ¿usted cerró la puerta? No me contestó. Bueno, yo bajé, hice lo que tenía que hacer, revisé todo el hangar. Dije, bueno, por lo menos este soldado salió y cerró la puerta. Pero era verlo, como verte a ti así, normal, está encamuflado, pasó y me saluda a 1,5 metros, ya. Bueno, pasó lo de diciembre. Después nos tocaba el régimen interno, donde estaban todo el archivo de todos los pelotones, lo iban a mover de un lado para otro. Y nos llevaron también a ayudar a eso. En eso estábamos cuando apareció un álbum de fotos. Y yo empecé a curiosear, a ver las fotos de las fotos. Y, este soldado fue el que se me apareció, el que vi qué días, pero no lo he vuelto a ver. Él es uno del 8. Eran
¿Eran qué? Eran 4 meses más antiguos que nosotros, que yo, en ese momento. Y bueno, y yo empecé a preguntar que quién lo había visto. No, ese soldado, no. Pues, todo el mundo decía, pero ¿cómo lo vamos a ver si ese soldado fue el que se murió atrás del rancho en un ejercicio de pequeñas unidades? Yo, pero ¿cómo es que se murió si yo les conté la historia? Y él pasó a 1,5 metros, me saludó, me contestó, habló y ya. Yo, no, ese soldado murió, no sé qué, me contó toda la historia y a partir de ahí nadie más volvía por la noche por el hangar. Eso fue la historia. Yo lo vi, los saludos, como ver cualquier persona, verlo, saludarlo y verlo pasar. Yo lo vi completo, no que le faltaban los pies ni que le editaban nada, completico, con sus botas, pasó. O Esa fue sea, mi primera Eduardo, historia, que usted prácticamente saludó un fantasma, una prácticamente, persona que según sus compañeros había fallecido hacía bastante tiempo en ese mismo lugar. en ese mismo lugar había fallecido. O sea, Ah, yo creería que la muerte fue por ahogamiento. Yo creería que él fue tal, fue, digo yo, su muerte fue tan fulminante, tan rápida, que dentro de su subconsciente, su conciencia, no sé cómo funcionará, cómo funcionaremos, él cree que todavía sigue trabajando, él sigue prestando un servicio. Por eso sigue con su uniforme, por eso sigue rondando el batallón. Entonces yo, dentro de mi experiencia, entre lo que yo he vivido y he visto, cuando haya una muerte fulminante así de rápida, su conciencia, su subconsciente, no sé, sigue trabajando y sigue donde está, porque hay muchas historias así, de soldados, de policías que siguen en su labor normal. O sea, dentro del mundo para ellos es normal, dentro de nuestro mundo ya no está. sí. Hay, hay otra Eduardo, historia, hay otra historia de el quinceavo tripulante de la Armada y es exactamente igual. Alguien que perdió la vida, pero sigue subiéndose a su barco, sigue apareciendo en su barco y sigue poniendo su centinela en su barco. Eduardo, ¿alguien más dentro de esos compañeros que usted tenía en ese momento se encontró con ese mismo soldado, lo vieron, ya sea antes o después de que tú lo hayas visto, o solamente se te apareció a ti? No, solamente a mí, porque eso fue en diciembre cuando se apareció. En febrero fue cuando yo vi, terminando enero, febrero, fue cuando yo encontré el álbum de fotos y yo salí en junio. Pero en ese transcurso no volví a escuchar a nadie más que haya visto eso. Escuché más historias de relevo fantasma, de otras cosas así, pero de él mismo, no volví a escuchar nada más. ¿Y cómo es esa historia del tal relevo fantasma? Cuéntanos un poco porque ya lo has mencionado varias veces. Bueno, ese no está en el libro, pero sí me pasó un compañero. Resulta que allá también, bueno, en todos los batallones hay reloj fantasma, pero en ese batallón, en ese grupo de caballería, en mi época no sé si van a cambiar los puestos de centinela. En la parte de arriba queda un puesto de centinela, en la parte de abajo queda el otro. Entonces, cuando venía relevo, llegaba aquí al de abajo, creo que era puesto 8, dejaba 2 y los 2 relevos se hacían ahí y seguía relevo. En la noche, cuando uno está en la parte de abajo, veía un camino así, y en la mitad del camino había un farol. Entonces, por la noche uno podía ver el relevo. Venía en el día, veía el relevo normal. Lo veía por todo el camino hasta que llegaba donde estaba uno. En la noche, pues en la parte oscura no se veía. Llegaban a la parte del bombillo, ¿sí? El farol, se veía el relevo, volvía a la parte oscura y aparecía donde estaba uno. Entonces muchas veces estaba el centinela y veía cuando venía el relevo, pero venía a deshoras. O sea, uno recibía a las 12 de la noche y a la 1 veía que venía alguien, pues uno se bajaba, ya pasó algo porque viene relevante con los soldados, pasó algo. Entonces, uno ve cuando vienen los soldados, normal, ve las siluetas caminando, pasan por la luz, se ven normal las caras, todo, entran a la parte oscura y ya, no llegan ahí.
se desaparece y nadie sabe, todo el mundo, o sea, todo el mundo lo ve y todo el mundo se asusta y sube para otro, a buscar otro compañero para buscar compañía. Pero ese relevo siempre pasa ese relevo, aparece y desaparece. Es como un soldado fantasma nuevamente, ¿no? Que el relevo es básicamente quien va a reemplazar después de determinadas horas a un soldado en cierta posición, En ¿sí? cierta posición. Sí, así es. Entonces es literal que ven por el camino como si ese soldado fuera a reemplazarlos, pero No, no como es vinieran quien los 10 soldados, no uno, los 10 Ah, puestos, todos los todos los puestos. puestos. Por eso uno Mm, dice, porque si una persona sola, pues uno dice, bueno, este de dónde salió. Pero sí. ve todos los 10 caminando, uno dice, pero pasó algo raro, pasó tiene que pasar algo para que manden todo relevo. Y uno baja a mirar, a buscar relevante, bueno, ¿qué pasó? Y cuando baja ya no hay nadie, pues hasta ahí le llega a uno la valentía. Hablemos un poquito de un tema que hace parte de todo el contexto de violencia colombiano y es el tema de la brujería, porque si algo o de algo se habla, no solamente en el campo, sino también en las grandes ciudades, es sobre eso. Por la historia de nuestro país, pues también hay muchísimas historias relacionadas con la brujería, protecciones, los famosos rezados. Dentro de su libro, en relación a esos temas, ¿qué historias nos puedes relatar? Bueno, dentro del libro está una historia que se llama Jugar con Fuego, que pasó al pelotón donde yo estaba, también en la Sierra Nevada de Santa Marta, y me pasó estando en el Meta, estando en el Guaviare, perdón, estando en el Guaviare, adelantando operaciones esa vez con la policía contra el Cuchillo, que era el de bloque, que había pertenecido al bloque Centauros. En esa época, la historia de Cuchillo, yo la seguí porque nosotros hicimos varias operaciones a Cuchillo, varias operaciones a otro lugarteniente de Cuchillo que se llama Pijar Bey, que se llamaba Pijar Bey, que también era cruzado, era arrestado con tatuajes, tenía sus tatuajes, y otro que se llamaba alias Caracho. Después de que pasó todas estas operaciones, todo esto, yo empecé a averiguar más sobre cómo era que esta gente se blindaba, se cruzaba el cuerpo. Tuve un amigo, no es que no sé dónde estar ahorita, tuve un amigo que era la autodefensas y él muchas veces me ofreció que me quería regalar el rezo del cruzado. Y yo le dije, no, 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 si yo muero en esta guerra, muero, pero yo no quiero que me quede por ahí agonizando. Pues yo hablé con él y dije, bueno, ¿y cómo es eso? Cuénteme. Y me dijo, no, ese toque era allá San Martín Meta, donde está una señora que le dicen la abuela de los paracos. Y él le hace el rezo, le hace 3 días allá, uno se acuesta, le hacen un poco de cosas con hierbas y a la final hacen la prueba. Entonces, un día yo le dije, bueno, listo, cuéntenme. Pues esa época no tenía la intención de escribir el libro, pero sí tenía la curiosidad de saber cómo era eso. Entonces me decía, uno va hasta allá, paga a la señora lo mete allá en una habitación, empieza con rezos, con bebedizos, con una cosa, con la otra. Usted quédese quietico. Si la señora dice cierra los ojos, cierra los ojos. 3 días después, él me dijo así, 3 días después, la señora lo llama a usted y le dice, Sandoval, Eduardo, venga, salga. Usted sale y ella le dispara con una escopeta calibre 16 en la cara, de frente, para probarle que lo que usted hizo, lo que le hizo, sirve. Bueno, él me contó la historia y dijo, bueno, esperemos a ver. Pues yo no creo mucho eso, pues él tenía su fama y que no le entraba el plomo. Resulta que tiempo después
tuvimos una operación en la sierra, yo cambié de batallón en la Sierra de Santa Marta, y esa época los que estaban, la gente de esa guerrilla también tenía indígenas dentro de sus filas, ¿sí? Indígenas de los arhuacos, los cogis, bueno, otra comunidad, habían muchachos que estaban obligados dentro de la guerrilla. Esa operación empezamos en la noche, empezamos a caminar en la noche, ya en la madrugada ya estaba aclareciendo cuando el puntero, el puntero, el primero, vio la guerrilla y avisó. Bueno, nosotros paramos, desequipamos, alistamos cada comandante con su gente, el capitán dijo, bueno, la guerrilla está en tal parte, la maniobra es esta. Estamos en ese proceso, en silencio, cuando llegaron 3 perros. ¿De dónde salieron? No sé. Eran 3 perros. Pero los perros no nos ladraban. Se paraban al lado de uno de los soldados y empezaban a aullar. Ya huye, ya huye, ya huye. Nosotros tratábamos de espantar, salían y volvían. Bueno, empezamos las maniobras, empezamos el combate. De ese combate hubo un muerto, un herido y otro que se fue sangrando. De esos como esos 20 guerreros que habían, quedaron 3 nada más, pues disparándonos para evitar que nosotros subiéramos ese cerro. Después de todo eso, encontramos el muerto, informamos al batallón, a la fiscalía, para que enviaran el fiscal para la recogida del cadáver. Pero entonces había uno en un hueco, había que saber que en un hueco, pero decían querido, que muerto, bueno, no, me fui de curioso con otro soldado. Y es lo más impresionante, las cosas más impresionantes que se ven en la guerra es ver a alguien sin esta parte de la cabeza, esta parte no la tenía, imagínate esa parte, verlo tirado en el piso con disparos en el cuerpo y verlo agonizando. Cualquier día, pues entonces le quitan esto, no se muere, pero este señor no. Y se trataba de parar y caía otra vez, se trataba de parar y caía otra vez. Y le dispararon, nada. Entonces hay un soldado dijo, no le disparen más, déjenlo quieto, yo sé qué hacer. Bajó, sacó la navaja y cogió estas 2 uñas del muerto y se las empezó a raspar. Se las raspó, se las unió y rezó un credo. El credo en Dios, Padre Todopoderoso, empezó a rezar. El tipo se levantó, se sentó normal, como si estuviera vivo, o sea, estuviera normal, y gritó un grito así agónico, diría yo. Gritó, vivan las FARC, pero durísimo, fuerte, desgarrador, y cayó, muerto. Ahí ya descansó. Y él dijo, lo que pasa es que el tipo estaba rezado. El tipo estaba rezado y no se pudo volar porque ya no le daba más el cuerpo. Pero el tipo estaba rezado, por eso no pudo morir. Y a veces, en ocasiones, hay que ayudarlo a ir. Porque el tipo puede durar ahí hasta que muera desangrado, hasta que venga el mismo diario y se lo lleve. Pero es impresionante ver a alguien sin este pedazo y toda respirando, todavía ahí, tratando de moverse. Y el soldado decía que el tipo está rezado. Y así hay muchas historias que nos pasaron en el meta también, de personas rezadas. Porque la persona que está rezada, cruzada, que es lo mismo, no puede saltar una cerca, no puede saltarla porque su uniforme o la ropa que tenga va a quedar enredada y no puede cruzar cercas, ni agachado, ni nada, ¿saben? No puede, como la entrevista que tú le hiciste a Pau Pineda, ellos no pueden tampoco pasar un charco en esos historias. O sea, ellos pueden caminar y pasar cerca normal cuando vayan en su vida rutinaria, pero cuando están en peligro, que se les activa ese hechizo, no puede pasar cerca, no puede pasar un charco así les llega al tobillo porque ahí se van a ahogar, que eso fue exactamente lo que le pasó a Cuchillo.
Exacto, Eduardo, y me causa mucha curiosidad porque usted al inicio de esta historia mencionaba que justo cuando usted pertenecía al ejército, pues su grupo estuvo precisamente pues comandando ciertas operaciones y siguiendo a alias Cuchillo, que es una historia, digamos, que se volvió muy popular, hablando precisamente de que este personaje estaba rezado, que ustedes como ejército lo perseguían y que no lograban dar con él, que era, digamos, toda una operación súper organizada donde era casi que imposible que el tipo se escapara y resultaba escapándose. Cuéntanos un poquito de esto, que ya quienes ven constantemente Ventana al Misterio saben que lo he comentado aquí, pero pues quién mejor que Eduardo para que nos cuente más sobre esa historia de alias Cuchillo. El batallón le hizo operaciones a cuchilla ya en el Meta, por lados de Mapiripán y todos esos sectores, y nada, nunca lo encontrábamos. Una vez nos encontramos con este Caracho, que también se nos voló, y entonces la policía también estaba haciendo inteligencia, y para diciembre, para un diciembre, unas agentes de inteligencia de la policía decidieron pasar por prostitutas, entraron, las llevaron a la casa donde estaba Cuchillo en la noche. Esa operación la hizo la policía, o sea, fue la que hizo la operación exactamente con el helicóptero fue de ellos y el resto fue de seguridad de nosotros. Entonces, cuando ya las mujeres policías dieron la indicación de dónde estaba, cómo estaba, ubicación, todo se hizo la policía, llegó el helicóptero, al aterrizar el helicóptero empezaron la gente de Cuchillo pues a repeler el ataque, ahí murieron dos policías desafortunadamente, que inclusive uno se bajó y cayó muerto, el otro ni siquiera alcanzó a bajar del helicóptero. Y empezaron el combate, y el Cuchillo se fue, se voló. Llegó la tropa, llegó la policía, recogieron todo, pues, lo que quedó ahí, encontraron la pistola de Cuchillo, la que nunca se despegaba, la pistola de Cuchillo, que una pistola muy elaborada, muy bonita, y empezaron a hacer registros alrededor. Y la policía encontró en un caño que no daba ni a las rodillas, acostado a Cuchillo. Ahí lo acostó, ahogado, con agua en los pulmones. Se llevó el cuerpo, se llevó al hangar allá de antinarcóticos, allá en San José del Guaviare, se lo llevó allá, y del cuerpo y de la ropa y de todo lo que él tenía, se sacaron 7 rezos, unas bolsitas rojas, unos duendecitos, unos muñequitos, unos duendecitos que eran los que abrían los abrecaminos. Esa es la verdadera historia de Cuchillo, porque él no podía cruzar río y el desespero, pues me imagino que al verse ya que le llegaron y en la noche, pues a los 3 días fue que lo encontraron, no sabemos exactamente si fue la misma noche, la segunda, la tercera, el día que se murió, pero me imagino que él no vio el charco y ahí quedó. Esa es la historia de Cuchillo, fue la verdadera muerte de Cuchillo, porque él no podía cruzar charcos, porque estaba rezado. Sí, es una, digamos que de el talón de Aquiles, diríamos, de quienes se cruzan, se habla precisamente de eso, del agua, de que el agua es una de sus debilidades, además de, por ejemplo, lo que nos mencionaba Eduardo hace un rato, el tema de las cercas también, digamos que es otro de los talones de Aquiles de estas personas que se hacen rezar. No sabía, Eduardo, por ejemplo, ese último dato que nos dice que le sacaron 7 rezos, o sea, esos rezos eran como una especie, una pequeña Amuléticos, amuletos. amuletos, exacto, Mm. amuletos, que Yo tuve, es, en esa época yo tuve la foto de eso, pero lo estoy buscando y estoy tratando de buscar otra vez a esos amigos que tiene la policía. Ojalá la encuentre la foto, ojalá encuentre esa información otra vez para hacer mi segundo libro sobre eso. Y es que no es solamente, el talón de Aquiles de Cuchillo pues era el agua. De otra persona puede ser un disparo en el ombligo, por ejemplo. O sea, cada rezo que le cierra el cuerpo tiene su talón de Aquiles. Inclusive, hay una historia
de un señor de autodefensas también, y él tenía sus rezos, normal, pero en la pantorrilla derecha era su talón de Aquiles, era donde no podía pasarle nada porque si no ahí, y él cuenta la historia que él se murió porque se resbaló y en una mata, una raíz de una planta, le, 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 le rasguñó los gemelos de la pierna derecha Ujú. y ahí murió. Impresionante estas historias, que además son básicamente brujería. Estas historias de los rezados, pues, están relacionados precisamente por esa creencia sobrenatural, de estas personas que están en medio del conflicto y que buscan una alternativa para proteger su vida, para salvaguardar su vida en medio de un contexto de guerra en el que todo el tiempo, pues, están casi que pensando en que van a fallecer. Eduardo, usted mencionó algo, y creo que, o quisiera mejor que nos comentara más. Dijo que alguien le había recomendado a una mujer para que usted fuera a hacerse rezar. Finalmente fue, vio qué pasó, cómo fue esa No, historia. no, eso es jugar con candela y eso no. Es que la gente que se reza, se blinda el cuerpo, eso es un pacto de sangre por sangre. Mientras, como acabas de decir, mientras uno esté en la guerra, hay forma de entregar la sangre de otros para que su rezo funcione, ¿sí? Porque ese es el pacto. Yo le entrego líquido vital de otro, de mi enemigo, pues para que a mí me funcione. Pero muchas de estas personas de la autodefensas y de la guerrilla y del ejército, que en algún momento se hicieron estos rezos, esos cruzamientos, en este momento muchos han tenido que, porque ellos no pueden dormir, no pueden descansar, porque tienen un pacto. Entonces les llega esa entidad con el que han hecho el pacto de Satanás, no sé, Lucifer, como quieran llamarlo. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Lo mío qué? Yo le cumplí a usted mucho tiempo y aquí sigue el pacto. Y estando en la cárcel o estando por fuera, ¿cómo cumplen eso? Pero no, yo no fui, yo seguí averiguando sobre eso y la Ujú. señora ya falleció. Está la nieta. Yo tengo que ir a buscarla a ella porque hace como 3 meses me dijo que sí, que podía hablar conmigo, pero cuando ya estaba todo listo para irme para allá, no sé qué pasa con ella. Me dijo, no, yo lo llamo después otro día que yo pueda. No sé qué pasaría, pero que tengo que ir, sí tengo que ir hasta allá. Voy a hablar con la Claro, nieta. ahí tienes otra historia para tu próximo libro. Y hablando, listo, pasamos de esos rezados, de esa brujería de protección, por llamarlo de alguna manera, pero también dentro de las historias que se cuentan, pues en el contexto no solamente de guerra, sino de la selva colombiana, incluso en los municipios pequeños que tenemos aquí en nuestro país, se habla mucho de encuentros con brujas, con seres que se pueden de alguna manera transportar, que se pueden mimetizar, que pueden cambiar formas, que pueden convertirse en un ave, en un animal, incluso también en una mujer que puede llamar la atención y que luego se transforma. Dentro de todo este contexto, ¿conociste historias relacionadas con eso? Sí, a mí también me persiguió una bruja muchos años. Me persiguió una bruja como unos 3, 4 años, me persiguió en el monte. Y hay una historia, porque cuando uno está en el monte y se le aparece, uno siente que lo regular es que sienta que un avechucho, un ave, no sé cómo quieras llamarlo, gigante pasa por encima de usted o se posa en el árbol donde usted está y dice, aquí está la bruja, aquí hay una bruja, aquí está la bruja y que toca gritar, venga el otro día por sal, venga mañana por sal. Y la persona que llegue al otro día a buscarlo a usted a pedirle sal, es a la bruja. Eso es más que verídico.
Ya si usted está dentro de una ciudad y siente eso, que hay una bruja, que alguien lo persigue, coloque las tijeras abiertas debajo de la cama y ahí va a saber quién es el que lo está haciendo eso. Hay una historia de unos soldados ahí en el libro de lo mismo. Siempre había una bruja que los llegaba, que llegaba, que llegaba, que llegaba y los asustaba o lo hace caer a uno de la hamaca, como me hacía a mí. Me hacía caer de la hamaca, me perdía las cosas, me las cambiaba de sitio donde uno estaba. Si yo estaba aquí, en esta mesa, y yo dejé, digamos, mi reloj, me quité el reloj y lo puse aquí a la izquierda, y cuando volteo ya no estaba, pero aparece en el morral. Esas son cosas de que uno le está haciendo una bruja. Hay una bruja que le está haciendo algo a uno, y eso me pasa a mí. En la noche no me dejaba dormir. ¿Qué más me hacía? Cuando estaba en la hamaca me jalaba la hamaca de un lado y yo caía o empezaba a tirarnos piedras donde no había ni piedras, no sé dónde sacaba. En medio del monte empezaba a tirarnos piedras o solamente llovía donde estaba uno, una cosita de 10 metros, llovía nada más. Son cosas que pasan y son cosas que realmente eso es jugar con fuego, meterse con eso, jugar con fuego. Uno no sabe, si uno no sabe cómo jugar con eso, mejor no se meta con eso. Y las brujas hay de este lado para protegerse del enemigo, como el del enemigo para protegerse de uno. Y no solamente los rezados, los cruzados, sino también existen muchos rezos, como el rezo del olvido. El rezo del olvido es que si alguien viene a hacerme algún daño, yo apenas veo a esa persona, hago el rezo y la persona se le olvida que vino. Hay rezos más fuertes, como por ejemplo el rezo del perro, que es convertirse en un perro, que así a grandes rasgos, yo cojo unas hierbas, unos huesos, predeterminado qué clase de hueso es, me voy lo más lejos que yo pueda en el monte, entierro eso y tengo que salir a correr hasta mi casa, hasta donde yo estoy seguro. Si llego a ese punto donde yo me siento seguro, a mi casa, ya obtengo el rezo del perro. Bueno, eso tiene muchas otras connotaciones, otras cosas que hacer, ¿no? Pero hacia grandes rasgos es eso. Pero si usted lo coge, esa entidad, y se muere, ahí perdió. Le vendió el alma al diablo. Wow, bueno, eso está bien curioso, el rezo del perro, el rezo para hacerse invisible, ¿no? Invisible. ¿Qué otro tipo de rezos conoció usted que sean utilizados ahí por parte de las fuerzas? Pues de la fuerza de tambos, de todos los actores del conflicto. Eso es por todo lado. A ver, de que yo personalmente haya visto ese, el rezo del perro, el rezo del olvido, el de los duendes, el abrecaminos, que hay unos duendes que le ponen aquí unas figuritas y cuando se siente en peligro, eso se calienta, ¿sí? Que ya el enemigo está encima. O si uno está perdido en el monte, simplemente le dice, sáqueme de aquí y salen esos cositos que le metieron aquí, se transforman en pequeños duendes y abren camino. Solo los veo yo, que soy el que tengo el rezo, ¿sí? Si yo estoy perdido, no sé para dónde voy, no sé, voy para mi casa, pero no sé dónde queda mi casa en la medianoche sin ver nada, le pido a los duendes el abrecaminos y ellos salen y empiezan a caminar y van abriendo un sendero, llamémoslo así, un sendero. Y uno va por el sendero ya y llega. Eso nos pasó, porque yo tenía un soldado tenía sus cuentos raros por allá y era un buen amigo, pues un buen amigo. Y él me decía todas esas cosas y me ofreció muchas veces. Y yo, no, esa vaina no va conmigo. Yo no creo, yo no creo yo no soy tan religioso, yo no creo algo que se llame Dios y que una iglesia y todo eso. Yo no creo en eso. Yo creo más bien en espiritualidad. Sé que hay alguien arriba que nos colocó aquí. ¿Por qué? No sé. Alguien que nos ve. Sí, hay algo arriba, hay una energía
muy grande que dirige el mundo y dirige la vida de todo el mundo. Pero yo no creo en un Dios, en una vaina así impuesta. Pero yo he visto tantas cosas que yo sé que si era algo bueno, también era algo malo. Y he visto muchas cosas malas. Y dije, no, yo con esa vaina no me meto. Yo respeto. Si alguien tenía un rezo del que fuera, yo lo respetaba. Hay otros rezos, por ejemplo, que los vi, que era, pues el soldado nunca fue de mi pelotón, pero sí era la compañía. Y él, cuando entrábamos en combate, él se quitaba la bota izquierda. Él nunca andaba con botas de cuero como normalmente anda uno. Él andaba con botas de caucho. Ya se quitaba la bota izquierda y la colocaba al frente y se hacía detrás de la bota y disparaba. Y si tocaba volver a seguir corriendo, se ponía la bota, corría, se la quitaba, disparaba. Pero él no podía pasar la bota disparando porque él sabía que moría. O sea, como si la bota le generara esa Un protección. escudo, sí, como dijera un escudo. Colocaba la bota y se hacía detrás de la bota, como dijera un escudo. A él no le pasaba nada, a él le podían disparar y le pegaba aquí, se revisaba un moretoncito ahí y seguía. Pero a uno no se pasa eso. Uno sí le da duro. Es, Wow, qué historias tan impresionantes, Eduardo. Has mencionado varias veces el tema de los duendes y esos que son como para muchos espíritus o elementales, espíritus de la selva, que parecen en algunos casos que son un poco traviesos, juguetones. Hay historias de quienes mencionan que estos espíritus lo que hacen es proteger la selva y quienes las invadan entonces van a tener de alguna manera un castigo, pero otros hablan también de una especie de protección. Usted nos mencionaba un poco eso en cuanto al tema de los duendes, aparte de esta que nos menciona que parecía generar como una protección a ciertas personas, ¿qué otras historias de duendes pudo recopilar? en una ocasión, eso no está en el libro, pero en una ocasión, cuando uno entra a la Sierra Nevada de Santa Marta, entramos en el 2000, en el 2002, creo que fue 2003, cuando la guerrilla secuestró a unos gringos, entramos con la Operación San Jorge, entró todo el batallón de los Guajiros, batallón de contrarreloj número 2 Guajiros, entramos allá y los mamos, los jefes espirituales de todos los Cogi, los Orbacos, esas comunidades indígenas, ellos nos reunieron primero. O sea, aparte del general de división, de todo eso que nos reunió para la operación, lo que toca ir a buscar a los gringos, que los secuestraron, bueno, nos reunieron también los mamos y los mamos nos dijeron, si ustedes ven hojas de coca, plantíos de coca entre al lado de una casa, eso no se puede tocar, que es sagrado. Si ustedes ven cuarzos de colores, al color no sé qué significa, no lo toquen. Si ustedes ven una piedrita así y otra piedrita así, como una sillita, no lo toquen porque eso es una tumba sagrada. Eso nos dijo muchas cosas. En una ocasión, por lados de, creo que era Mamarongo, que se llamaba esa vaina, o Copey, un pueblito que se llama Copey, pero Copey no es Cesar, sino Copey, comunidad indígena, en la Sierra Nevada. En esa ocasión tuvimos un combate y desafortunadamente nos mataron un soldado. Pues estábamos muy arriba en la selva virgen, muy arriba. Y pues nos dijeron, pues abran espacio para el puerto para poder sacarlos, para que ustedes se puedan seguir moviendo. Se nos hizo fácil empezar a talar árboles. Bueno, empezamos a talar para que entrara el helicóptero. Y era un día soleado. Y empezamos a talar y se oscureció. Se oscureció, se oscureció, se oscureció, se cerró y empezó a caer un aguacero, pero de eso que uno dice, ese es el diluvio. Y al rato nos llegó el mamo y nos regañó, que qué están haciendo, por qué están así, no sé qué. Bueno, nos regañó. Entonces lo explicamos, y ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que pedirle permiso a la madre tierra, a la naturaleza, para tumbar un árbol. Nos regañó, pues con todas, no. Tenía toda la razón. Nos quitó a todos de ahí, nos dijo, espérenme allá abajo. Nos movió a toda la tropa y nos dijo, espérenme allá abajo, yo subo. Él subió, no sé qué hizo, no sé qué rezo habrá hecho y se despejó. Y se despejó, se acabó la lluvia
Nos dijo, pueden talar de tal parte a tal parte, y después hagan esto, hagan lo otro. Lo hicimos, entró el helicóptero, se llevó nuestro soldado fallecido, nuestro soldado asesinado, y ya. Entonces, es donde uno entiende que tanto hay espíritus en la selva, hay espíritus en tantas cosas, para lo bueno, para cuidar la naturaleza, como para lo malo, que es esto de blindarse el cuerpo, de duendes que lo pueden perder a uno, que duendes que lo pueden salvar a uno de un camino, como duendes que lo pueden perder y hacer que uno vaya girando en círculo, porque eso también existe. O sea, no es solamente, la guerra no es solamente yo te disparo, tú me disparas, ¿sí? De un enemigo A al enemigo B. En este caso, el del gobierno contra las guerrillas y contra las autodefensas. También existen muchas cosas que yo utilizo para protegerme y proteger a mi gente, para que no nos vayan a hacer nada, pero eso es un pacto con el más allá, que de alguna forma, en algún momento, tengo que pagarlo. No sé si con mi vida, con la vida, puede que no sea con mi vida ni con mi líquido vital, puede ser que sea una deuda generacional, que puede que mis hijos tengan que pagar esa deuda que yo dejé. Eso es la guerra, es como dice, la guerra no es como la pintan. Y este libro y el libro que tengo que seguir escribiendo está plasmado eso. La guerra es como la pintan. Claro, bien impresionante estas historias, Eduardo. Dentro de estas que usted tiene en su libro, que las investigó muy juiciosamente con sus compañeros, no solamente militares, sino también sé que tiene algunas historias de policías, por ejemplo, ahí en ese libro. ¿Cuál ha sido para usted la más impactante, la que más quizás le generó terror o lo impactó más o le llamó más la atención dentro de todas estas historias que le contaban? La más impactante desde el momento que este señor policía me la contó, en el libro se llama La Carta. Y ahí también es cuando uno se pone a pensar, cuando uno tiene una misión en la tierra o tiene algo que hacer durante su transcurso en esta tierra y ese tiempo se le corta abruptamente, ese espíritu o lo que lo mantiene a uno, no sé, el espíritu, el alma, sigue con esa misión. Y en esta historia ocurrió exactamente igual. La historia, hacía grandes rasgos, pasó en los años 70, pasó. Resulta que en el Valle del Cauca había un pueblito y en esa época estaba el edificio viejo de la alcaldía y el edificio nuevo. Terminaron el edificio nuevo y tenían que trasladar todos los papeleos, archivos, todo al edificio nuevo. Porque en esa época, pues nada de computadores, todo por escrito, ¿no? En la noche mandaban 4 policías a cuidar, pues, no falta que quiera robar dice un registro de nacimiento. Una noche llegaron relevo, a 6 de la tarde llegó relevo y empezaron, pues, normal, sus 4 policías, cada uno en su esquina, dentro del edificio de la alcaldía vieja. Estaban ahí normal y ya por la madrugada, le llegó a la puerta de este señor policía, le llegó alguien y le golpeó ahí en la puerta. Él se asomó y vio otro policía normal, uniformado, con su placa, su revólver, todo. Y entonces le preguntó que qué quería. Dijo, no, es que vengo trasladado de otro municipio, llegué trasladado y el mayor Herrera me mandó para acá. Le dijo, pues él se lo hizo, pues lo hizo pues normal, vio un policía vestido normal, dijo que el mayor Herrera, que era el comandante, lo mandaba, porque esa era como el castigo, digámoslo así, ir a relevar la gente, a comer a la gente a las partes más feas. Bueno, lo dejó entrar. Listo, pase, me acompaña entonces. Empezaron a hablar y hable. En un momento le dijo, necesito un favor suyo, necesito que me lleve esta carta, me lleve esta cartica a mi novia.
Le digo, pues, ¿por qué no la lleva usted? Lo que pasa es que en esa casa como que no me quieren mucho. Pero hágame el favor. Digo, pero si no lo quieren a usted, pues imagínese a mí. No, pues hágame el favor. Eso es entregar, ir a buscar la dirección, entregar la carta y ya, nada más. Bueno, tanto que le insistió que dijo, bueno, listo, yo voy y le llevo su carta, de su novia. Siguieron hablando, ya llegando la madrugada, le dijo, ¿dónde queda el baño? Pues en el baño un momentico. Bueno, entonces dijo, al fondo a la derecha queda el baño. Bueno, antes de ir necesito pedirle otro favor. Resulta que yo tengo esta oración de la Santa Cruz, que siempre me ha protegido, que siempre me ha acompañado, pero se la quiero regalar a usted. Y él, pero si es suya, pues no, es que no tengo cómo pagarle el favor que le estoy pidiendo, no tengo dinero, no tengo nada y quiero retribuirle de esta manera con esta carta, con esta oración. Ese papel existe. Hay un paréntesis, papel existe, la carta. Él dijo, bueno, listo, está bien, se la recibo. La recibió, este señor se fue para el baño. Él dice que en ese momento, cuando él se fue, sintió un sueño, pero un sueño pesado, 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 y pum, cayó ahí en la silla donde estaba y se quedó dormido. A las 6 de la mañana le llegó el relevo, y nos vamos, que no sé. Bueno, él se levantó, preguntó por el policía, no, aquí no hay ningún otro policía, no sé, bueno, vamos. Se fue, llegaron a la estación, le dijo a Mayor Herrera que a la noche anterior le había llegado un policía, así, así, así. Y el mayor, no, pero yo no me he hecho nada, no sé nada, busquen ese policía. Yo, bueno, puso a la gente a buscar al policía que había llegado ahí. Pero él dijo, bueno, no dijo nada de la carta, voy a buscar la carta, a buscar la casa. Cogió la carta, empezó la dirección, fue por allá, empezó a caminar por el parque, por un barrio, por otro, y no encontró la dirección. Se acercó a una casa que más o menos coincidía los números de carrera de calle. Llegó ahí, preguntó y dijo que estaba buscando a esta persona en esta dirección. El señor le dijo, lo que pasa es que hace como 10 años cambiaron la nomenclatura y la verdad yo aquí no, yo estoy nuevo en el barrio, no sé decirle. Pero si quiere vaya al señor de la tienda, que él sí lleva mucho tiempo acá y él sí le puede ayudar. Bueno, él fue de la tienda, le explicó lo mismo, le dijo, sí, esa familia estuvo aquí y hace como 10 años se fueron. Ellos se fueron y ahorita están en el parque, bueno, no me acuerdo el parque, ellos tienen un restaurante, vaya allá y pregunta. Bueno, él no se le hizo raro. Pues como cambia la nomenclatura en cualquier ciudad, se fue para allá, entró al restaurante, se sentó, llegó una señora como unos 50, 55 años aproximadamente, y normal lo atendió y él le dijo, señora, que estoy buscando a esta muchacha, leyó el nombre a esta muchacha. Ella dijo, se sorprendió, dijo, pues yo me llamo así, pero si no es, no sé quién me puede buscar a mí. Dijo, no puede ser usted porque estoy buscando una muchacha por ahí de 20, 23 años máximo. Dijo, no, pues dígame el nombre de la persona que aquí, pues aquí vienen todos los policías a almorzar, de pronto le puedo ayudar, de pronto conozco al policía. Cuando le dijo al policía, le dijo, mire, la carta es de parte de, cuando le dijo el nombre del policía, esa señora se atacó a llorar, empezó a llorar y se desmayó. Se cayó en el restaurante, todo el mundo se acercó a ayudarla, llegó el dueño del restaurante, la levantaron, la llevaron por la parte de atrás a una habitación. Ya cuando reaccionó, estaba el mismo policía, le dijo, ¿por qué se desmayó? ¿Qué fue lo que pasó? No, dígame, ¿usted lo vio? Y yo vi a quién, al de la carta. Digo, pues sí, yo lo vi. Déjenme ver la carta. Le pasó la carta, abrió la carta y efectivamente vio la letra y era la letra del novio. Y sacó al fondo una foto. ¿Fue él? Le dijo, sí, fue él. Dijo, no puede ser. Y volvió y se tocó a llorar. ¿Pero por qué? Háblenme, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que él era mi novio hace más de 20 años. Ya lo mataron en Río Frío. La chusma lo mató. O sea, la guerrilla en esa época lo mató. Él no puede haber sido. Y le contó la historia, cómo había sido, todo había sido. Sí, pues sí. Si había sido el policía, tenía su novia, salía a permiso y lo mataron. Pero tenía esa carta
dentro de su uniforme cuando lo mataron. Es lo que yo tengo diciendo. Cuando hay una muerte abrupta, esta entidad o esta alma, o bueno, llamémosla entidad, no murió, no desapareció de nuestro plano físico, pero en su subconsciente, en su conciencia, no sé, siguió con su misión. ¿Y su misión cuál era? Entregar la carta a la novia. Pasaron más de 23 años hasta que encontró el punto, la persona, el elegido, no sé, y le dijo, hágame el favor, se apareció, se materializó, entregue la carta, porque necesito entregar la carta. ¿Por qué no podía entregarla? Porque, me imagino, pues, que le aparezca el novio después de 20 años vivo, pero después de haberlo visto muerto, no creo que sea muy agradable. Entonces, eso es lo que yo digo, cuando uno tiene una muerte abrupta, se corta en el tiempo que uno vive, se corta eso, el subconsciente sigue no es que quede, no creo que quede en pena, pero sí sigue con su misión de lo que tiene que hacer. En este caso, él tenía que entregar la carta. Tiempo después de eso, estaba el policía en su puesto de centinela y él sintió que algo le soplaron la nuca. Y él no se podía mover, quedó quieto. Y sí escuchó, gracias por entregar la carta, ya puedo descansar en paz. Escuchó eso. No pudo voltear a ver, pero pues por la voz y por todo lo que pasó, yo pues, váyase en paz, le contestó, váyase en paz. Impresionante. Impresionante. Esa es la historia más impresionante que he escuchado, que venir de otra dimensión, tener la conciencia de venir de otra dimensión para terminar ¿cómo se llama? Su deseo de entregar la carta a su novia y poder descansar después de eso. Eduardo, es como si después, aunque sea en el más allá, se siguen, como decías hace un rato, materializando para cumplir con esa finalidad, ¿no? Como si les hubiese quedado algo pendiente en esta vida. Algo pendiente, es que cuando uno después de tantas historias, uno, uno sale a la calle y dirá, toda la gente que uno ve, ¿será que sí está viva? Toda la gente que uno ve, ¿será que sí está viva? ¿Será que algún ente de entre toda esta gente que yo veo todos los días, que me cruzo en la calle, alguien es una entidad que tiene algo que terminar de hacer en este mundo? Una vez, eso no está en el libro también, una vez nos tocó, eso es lo que transcurría como el año 2003, creo que era 2003, 2004. Estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta y llegamos a un sitio, una finca, pero abandonada, estaba bien construida, una finca grandísima con zona de juego de gallos, billares, pero una cosa grandísima, pero estaba abandonada. Y llegamos ahí y salió un viejito por ahí de una casa y le dijeron, no, si quiere hágase ahí, no hay problema, acampen ahí, no hay problema por nada. Nosotros, pues bueno, acampamos ahí. Había un arroyo, a mano derecha de esa casita había un arroyo. Nosotros nos quedamos por las casitas ahí, como donde estaba el ganado. Y por la noche empezamos a escuchar, todos cuando escuchó eso, como si jugaran billar, con las bolas pegando. La gente hablando, las bumbullas. El centinela que estaba en la parte del caño escuchó que alguien venía llorando y se paró como, ¿quién va a venir llorando a la madrugada? Y nada, se desaparecía, no llega a cierto punto y se callaba. Y todo el mundo escuchaba, pero esto está abandonado. Pues nos paramos, recogimos y nos fuimos para otro lado. Ya por la mañana el Señor nos alcanzó y nos dijo que qué pasó. Nos dijimos, no, lo que pasa es que esto. Digo, sí, se me olvidó decirles. Es que lo que pasa es que por aquí, hace unos años, una guerra entre bandas que se llamaba la Guerra del Marlboro.
cuando bajaban bajan por allá a la sierra y la llevan para otro lado. Y aquí hubo muchas guerras, mucha pelea, mucho muerto. Pero yo la escucho, pero no les pongo atención. Pero a nosotros nos dijo eso. No nos dijo que había un alma en pena llorando por el caño, que la gente jugaba billar, que escuchaban las voces. No nos dijo nada de eso. Entonces es donde uno dice, ¿por qué ellos quedaron jugando billar? ¿Por qué esa persona sigue llorando después de estar en otro plano? ¿Por qué? ¿Cómo fue su muerte tan abrupta que su conciencia cree que siguen ahí? ¿O por qué cree que pasaría eso? Son preguntas que uno solamente cuando ya trascienda de este plano va a decir, ah, de razón que yo vi esto, que sentí esto, que escuché esto. Eso Sí, es sin duda alguna, uno de los grandes misterios es el más allá, pero no vamos a saber descifrarlo hasta que no nos toque a hasta que nosotros no nos ese. toque a nosotros. Así es, Eduardo, muchas historias detrás de eso que tú nos mencionabas y es no solamente ese combate de armas, sino que detrás hay una cantidad de historias, de experiencias, de Ujú. presencias, de espíritus que no se pueden explicar. Hablemos un poquito de tu libro, muéstranoslo por favor, dónde las personas que están aquí conectadas lo pueden conseguir para que quienes estén interesados en leer más historias de las que nos comentó aquí en este video Eduardo Sandoval, pues muy fácil lo pueden conseguir. Ya Eduardo nos da todas las indicaciones para que vayan, lo lean y además estén pendientes del el segundo tomo, El porque segundo tomo. Sí. claro, porque son muchísimas historias las que Eduardo tiene para contar. Cuéntanos toda la información del libro, por favor. Bueno, este es el libro, se llama Entre la guerra y lo inexplicable. Son 22 historias, como le decía al principio, de parte de soldados, de policías, de gente de la Armada, la Fuerza Aérea y también de personas de autodefensas y personas de la guerrilla que quiso contarme su historia de primera mano. Aquí no hay ninguna historia. Cuando yo empecé, yo dije, mi libro tiene que ser historias verdaderas, no puede haber historias inventadas, ni creadas, ni nada. Porque aquí hay mucha gente que ha leído el libro y dice, yo estuve en esa operación cuando pasó eso, cuando vimos esa cosa, yo conozco a ese sargento que habla ahí, yo conozco a ese soldado. ¿Dónde lo pueden conseguir? En autoreseditores.com, autoreseditores.com y en amazon.com. Hay una parte aquí, Joana, que me gustaría leerles. Bueno, hay dos partes. Una, que es la dedicatoria de mi libro. Y la otra, la oración de protección, que es una oración que se usa tanto en los rezados, cruzados. Bueno, en muchas partes se usa esa oración. Pues no solamente la oración, o sea, decirle no pasa nada. ¿Sí? No dice nada, ni no protege uno de nada. Pero hace parte del ritual que se usa para brindarse el cuerpo, para esconderse, para volverse invisible, para muchas cosas. Esta oración y muchas, pero solo decirle así no pasa nada, no va a pasar nada, ni va a pasar nada a mí, ni a nadie que la lea. Es parte del ritual, llamémoslo así, es parte del ritual. Primero quisiera leer la dedicatoria de este pequeño libro. Dice, a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Con profundo respeto y admiración, dedico este libro a quienes con entrega y sacrificio protegen nuestra nación. Su compromiso inquebrantable y su valentía son el pilar de nuestra seguridad y libertad. Gracias por cada día que eligen servir, por cada desafío que enfrentan y por el amor con el que defienden nuestra patria. Ustedes son un ejemplo de honor y lealtad. Gracias por su servicio. Esta es la dedicatoria. Y la oración, que hace parte de los rituales, de cualquier otro ritual, dice, oración de protección. Con tres te ubico, María, José, Jesús, María y José. La sangre te niego, el corazón te hablando. Cristo, mírame. Cuida mi casa, mi cama, mi cuerpo y todo a mi alrededor. Cristo, de mis enemigos, defiéndeme. Cristo, las balas que no me entren.
Líbrame de todo mal y peligro. Ahí viene, sálvame, Señor. El fuego no siente frío, el agua no siente sed, el pan no siente hambre. Justo juez, que estás en los cielos, sus ojos que no me vean, si trae manos que no me toquen, si trae armas que no me disparen. Santa Cruz, que a mi casa vas, alumbra mis pasos en las oscuras noches, para que así pueda ver el camino y mis enemigos no. Bueno, Eduardo, pues ahí ya escuchábamos a Eduardo con esa dedicatoria particular de su libro Entre la guerra y lo inexplicable, también esa oración que hace parte de todo el ritual para la protección, para quienes se hacen rezar, para quienes están en medio del conflicto y desean de alguna manera tener una protección sobrenatural, porque así sea que se comienden y sean creyentes en Jesús, en María, en lo que ustedes quieran, es Sí, algo sobrenatural, es algo superior. Cuando uno habla de algo sobrenatural, no solamente está hablando de brujas, de duendes, de cosas oscuras. Lo sobrenatural también tiene que ver muchísimo con el tema espiritual, que tú te pongas la bendición, está indicando que estás buscando de alguna manera una protección de algo que no ves, que es sobrenatural, que natural. pasa, lo que podemos ver. En todo caso, Eduardo, ha sido un recorrido muy interesante por todas estas historias en medio del conflicto armado colombiano, en medio de la guerra y todo eso relacionado con lo inexplicable. A todos ya saben, busquen este libro, Entre la guerra y lo inexplicable, de Eduardo Sandoval. Lo pueden conseguir muy fácil. Ya Eduardo ahí nos decía, también por Amazon lo pueden conseguir quienes no están en el país. Gracias, Eduardo, por compartir tus historias y espero, en serio, el segundo tomo de este libro para que sigamos charlando de esto inexplicable en medio de la guerra. Gracias a ti, Joana, por la invitación. Y sí, en eso estoy esperando a ver si esta muchacha me dice, ya listo, venga, y me voy para allá. Seguimos buscando porque ella, yo creo que tiene más historias de cómo se rezan y cómo llega gente a decirle, bueno, ya sáqueme esto de aquí, ya no puedo más. Claramente, claramente, Eduardo. Pues un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y los invito a que compren mi libro, a que conozcan un poquito más de la guerra, cómo se vive de verdad. Así es, a todos ya saben, el libro Entre la guerra y lo inexplicable. Recuerden dejar sus comentarios sobre este nuevo capítulo. Si conocen historias similares, si usted quizás ha estado en medio de la guerra y le ha pasado algo parecido a lo que nos contó Eduardo o algo aún más inexplicable, pues lo invito a que deje su comentario debajo de este video, pero también a que nos escriba al correo ventanalmisterio2, el número @gmail.com, porque esa historia va a ser parte del contenido de este canal. A todos muchísimas gracias. Recuerden compartir este contenido, darle dedito arriba y dejar todos sus comentarios. Un abrazo para todos, ventaneros del misterio, y por hoy cerramos esta ventana al misterio.